A 2 años de haber iniciado la pandemia generada por el COVID-19, esta parece estar llegando a su fin. Sin embargo, es notorio que de una u otra manera nuestras vidas han sido afectadas. Por ello, hoy hablaremos con el ingeniero informático y consultor Javier Paredes, para conocer su opinión sobre cómo cree él que será nuestra vida después de la pandemia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su espacio de opinión política y económica, Pulso Panamericano. En esta ocasión vamos a conversar con un interesante invitado como es el ingeniero Javier Paredes Narváez. Él está en Lima, Perú. Hoy vamos a conversar acerca de educación, comercio y empleo post-COVID. Él es un experto en, como ya lo dijo nuestro compañero Héctor, un experto en redes sociales. Y bienvenidos todos a lo largo y ancho de América Latina, en Canadá y Europa. Gracias por su tiempo para Pulso Panamericano. Javier, sin más, pues bienvenido una vez más. El año pasado tuviste la fineza de darnos un excelente consejo y un gran tiempo. Y en este año, gracias a Dios, pues hemos vuelto a hemos podido volver a contactarte para continuar conversando de este tema que es tan importante y que nos está afectando a todos a nivel internacional. Muchísimas gracias, Vittorio, por la bienvenida, y yo contento de estar aquí contigo compartiendo estos temas que, más que novedosos, creo yo que son urgentes por la situación que vivimos y también por todo lo que está por venir. Javier, sabemos que la situación del COVID, tenemos ya 2 años con esta pandemia. En ciertos países han habido ciertas mejorías en cuanto a la postura política y también la situación en sus respectivos ministerios de sanidad, en sus respectivos ministerios de salud. Concretamente, los países del norte de Europa están con una apertura en estas últimas semanas, sin mascarilla, con una apertura en ambientes abiertos. En ciertos lugares, en ciertas ciudades, ya no se exige un carnet de vacunación a los turistas y el comercio se ha dinamizado. Eso es una señal de que la pandemia nos volvería a una realidad como la que tuvimos hasta el 2019, o en tu opinión profesional piensas que la pandemia llegó y cambiará rotundamente nuestra forma de trabajo, nuestra forma de estudio y nuestra forma de comercializar? Bien, Vittorio, es cierto, llegó la pandemia y digamos que nos ha movido el tablero y ha llegado el momento en tratar de posicionarnos, y eso realmente nos damos cuenta que es un panorama distinto. Ahora, en realidad, por ejemplo, hemos estado viviendo la transformación digital ya antes de pandemia, y lo que ha hecho esta situación pandémica es acelerar aún más este proceso transformacional que todavía no termina. Seguimos en ese, digamos, en ese enfoque. Estamos trabajando muy duro en ello, pero definitivamente no vamos a regresar a lo de antes. Estamos en un proceso de adaptación, así que definitivamente tenemos que cambiar de forma de pensar, tenemos que cambiar la forma en cómo concebíamos las cosas antes, pero cuando me refiero a cosas me refiero a todo aspecto, ¿no? Y sobre todo lo que estamos tratando hoy en día en esta reunión, que es el enfoque de educación, el enfoque laboral y también el enfoque comercial que pertenece a los negocios. Definitivamente no es lo mismo, no va a ser lo mismo. Javier, bueno, se comprende lo que tú dices, pero ¿qué pasa en países como los de Latinoamérica? Normalmente nosotros tenemos otra realidad, nos está costando demasiado. En ciertas oficinas, en ciertos lugares, en ciertos mercados a lo largo y ancho de América Latina, sobre todo en ciudades principales, entiéndase Bogotá, el Distrito Federal, Guayaquil, Lima y otras ciudades capitales, si cabe el término, se puede lograr aquello paulatinamente, pero ¿qué pasa en educación? En países como Ecuador, como en Colombia, Perú, todavía hay autoridades locales
versus el Ministerio de Educación, ciertas edades no, vuelven al colegio, hay un contagio otra vez a distancia, pero el educando, o sea, el estudiante común no tiene la tecnología, la facilidad, no hay internet en ciertas poblaciones, no tienen computadoras, muchas veces ni un teléfono celular o móvil de alta gama para conectarse. ¿Qué pasará con la educación? El año pasado conversábamos y decíamos que hemos perdido en América Latina 2 años lectivos seguidos. ¿Estaremos a punto de perder el tercer año lectivo? Bien, eso ya corresponde obviamente qué medidas va a tomar cada país al respecto. La desventaja sea la brecha de diferencia de aquellos que tienen la posibilidad o que tienen la accesibilidad más cercana, pues esa brecha respecto a los que de repente no tenían, pues se ha acrecentado aún mucho más. Entonces, como decía, o yo como mencionaba también justamente el año pasado, no se puede llevar a cabo un mismo plan eh, de gobierno o ministerial, no se puede llevar a cabo un mismo plan para todas las realidades dentro de cada territorio. Se tiene que llevar a cabo diferentes medidas políticas que permitan a todos, de alguna manera y de acuerdo a cada uno su realidad, obtener la mayor facilidad de acceso a las plataformas, a la tecnología, a la señal de Internet, al uso de dispositivos, en fin, porque muchas veces cuando hablamos de educación y la actualidad y los cambios, lo primero que se nos viene a la mente son las ciudades principales, las ciudades grandes, y no podemos dejar de lado los lugares más alejados, ¿verdad? Y aquellos que se encuentran quizás en más altura, aquellos que se encuentran en límites mucho más lejanos, en fin, aquellos lugares donde no llega muy fácilmente la accesibilidad tecnológica. Entonces, obviamente, las realidades son distintas y por tanto las medidas que hay que tomar son también diferentes. Hay que tratar de hacerles llegar lo que ellos necesitan. No se puede utilizar un mismo dispositivo, por ejemplo, en la ciudad o un mismo dispositivo que sea en la costa, que también en los lugares como en el oriente o en la sierra, las alturas, las llanuras, etc. Asimismo, también las modalidades, ¿no? En fin, estamos en ese proceso. Lo que se está llevando a cabo, al menos aquí en el Perú, se está intentando, al menos este año, llevar a cabo algún plan que involucre lo híbrido, es decir, algunos días tendremos que ir presencialmente, es decir, los estudiantes, ¿no? Los estudiantes se van a tener que ir presencialmente algunos días, otros días van a tener que complementar su educación de manera remota, en fin. Los planes son distintos, las ideas abundan, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y como también mencionaba el año pasado, vamos a tener que acostumbrarnos a esto de lo híbrido. Entonces, tal vez alguna salida sea pues que, como mencionaba, ¿no? Aquellos lugares donde no tengan mayor accesibilidad, tal vez va a tener que emplearse una situación diferente. Pero ese es el esquema de nuestros países. Cada uno tendrá que tomar su medida y obviamente tomando en cuenta la realidad. Lamentablemente estamos viviendo también una situación bastante caótica dentro de cada uno de ellos, ¿no? Pero espero que todos estos temas de corrupción, de atrasos, de cambios políticos, tengan que ponerse las pilas porque definitivamente el proceso de cambio transformacional hacia lo digital continúa. No lo va a parar, no vamos a retroceder y por tanto vamos a tener que ir tratando de entrar en el ritmo, sí o sí, de todas maneras. Y mientras más pronto, mejor. Mientras más pronto, mejor. Bueno, perdóname que de pronto peque de escéptico, o más que escéptico, porque yo creo en lo que tú estás diciendo, es, digamos, pecar de negativo, ¿no? De pesimista, porque en nuestra región, que la mayoría de nuestros amigos latinoamericanos que viven a lo largo y ancho de América Latina, incluso en ciertos lugares de Europa, Estados Unidos, ellos saben cómo en nuestros países es muy complicado. De hecho, el índice en América Latina, países como Ecuador, Perú, por nombrar algunos, Honduras, otros más, la educación
ha sufrido bastante en cuanto a la deserción, por lo que ya mencioné hace unos minutos, el empleo y el comercio informal y el empleo informal, es decir, el desempleo aumentado. Hay ciertas empresas que han aplicado ciertas normativas sanitarias y eso conlleva a ciertas normativas tecnológicas o técnicas, lo cual hace que despidan a miles de empleados y se ha incrementado el índice de desempleo, se ha incrementado el comercio informal y a propósito de, tú decías, la corrupción, la delincuencia está a la vanguardia. El ciudadano común no sabe sobre ciberseguridad, pero por ejemplo, hoy por hoy hay ciertas ventas o ciertos artesanos que tienen una facilidad, afortunadamente, porque tienen internet en su ciudad. Hacen una venta, pero sin embargo hay bastante clonación de seguridades y de identidad, incluso estafas. A propósito de la corrupción, la delincuencia también está a la vanguardia, pero sin embargo nosotros estamos totalmente desprotegidos e ignoramos muchas cosas. Si nos puedes aclarar en pocas palabras cómo hacer con ese desempleo, cómo puedo insertarme yo en, la, en el empleo regulado con esta nueva normativa y cómo podemos evitar ser víctimas de la ciberdelincuencia o si hemos sido víctimas, cómo podemos prevenirlo para no volver a caer en las garras de la delincuencia. Hoy por hoy la delincuencia está a la vanguardia y los ciudadanos lamentablemente no estamos a ese nivel de conocimiento. Así es un tema bastante amplio, pero cuando yo mencionaba pronto, y voy a mencionar también una frase que un amigo solía decirlo, bueno, un amigo que descanse en paz, el año pasado partió y era una persona mayor, pero me dijo una frase que la verdad no sé a quién atribuirle porque no sé quién lo dijo, pero me gusta. Dice, hay que avanzar con prisa, pero sin pausa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos que procurar lo más pronto posible, tratar de entrar en este ritmo de avance tecnológico, porque el avance es vertiginoso. Entonces, por lo tanto, hay que entrar en ese avance de todas maneras. Y no hay que hacerlo a lo loco, pero sí hay que hacerlo bastante consciente, ¿no? Y no detenerse, porque voy a hacer un breve comentario, y que es algo que converso con todos los, bueno, mejor dicho, saco este comentario en base a lo que converso con muchas personas a diario, y noto que, dado que las medidas restrictivas, tal como tú lo mencionas, respecto a la pandemia están bajando, entonces las personas están saliendo y los gobiernos están llevando a cabo pues el plan de impulsar el turismo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las personas? Están buscando la manera de salir a tomar tours desde ambientes locales, así como también hacerlo de manera en cualquier parte del territorio. Y así como también hay algunos que lo están llevando a cabo de manera internacional, ¿no es cierto? Aparte de ello, es otra actividad que están realizando es, ya que se han acostumbrado a estar desde casa, ven películas con el streaming, ¿verdad? Películas utilizando los aplicativos, buscan los juegos, en fin, utilizan todas las plataformas. A lo que voy es lo siguiente, las personas ya se sienten de repente un poco, al menos un poco más holgados, ya no tan apretados con tantas restricciones como el año pasado. Pero están enfocando mucho tiempo, mucha energía en distracciones, que es bastante comprensible, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el tiempo que tenemos que incluir actividades como, por ejemplo, la investigación, la actualización, el estudio, y sobre todo el tema de la actualización con respecto a la tecnología, ¿no? Y ahora voy a mencionar los aspectos que tú mencionabas. Por ejemplo, desde el punto de vista laboral, las personas, si van a estar todo el tiempo buscando distracciones para desestresarse, que repito, es comprensible, pero ¿qué pasa cuando ya despierten, un poco satisfagan esa necesidad de distracción?
cuando van a voltear y van a darse cuenta que, ojo, hay una plataforma que ahora hace parte de su trabajo. O de repente la empresa, negocio pequeño, grande, ha adquirido algún software nuevo que también está automatizando parte del trabajo que normalmente hacíamos, ¿no? La parte operativa. O de repente un equipo nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con ese empleo? ¿Qué voy a hacer yo, no? Si yo he estado distraído, imaginemos, yo he estado distraído tratando de desestresarme, realizando actividades de entretenimiento y sano esparcimiento de repente. ¿Qué pasa cuando ya volteo, llego a mi lugar de trabajo y veo ese esquema? Y yo me pregunto, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora yo qué hago? ¿Que me voy a dedicar únicamente a operar las plataformas? ¿Y qué pasa con mi creatividad, mi capacidad? ¿Qué es lo que voy a hacer frente a tanta tecnología que está apareciendo y que está haciendo la mitad de mi trabajo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer yo? Y el empleador también va a estar viendo de su punto de vista y dice, bueno, ¿yo para qué le voy a pagar tanto a una persona donde ya tengo aquí las herramientas tecnológicas que están haciendo la mitad de su trabajo? ¿Qué hago yo? ¿Le pago la mitad? O de repente a un nuevo contrato donde le digo, ¿sabes qué? Vas a trabajar menos horas o cosas por el estilo. Entonces, tenemos que ver ese esquema, ¿no? Y obviamente eso impacta de diferentes formas, ¿verdad? Pero vamos al tema laboral en sí, desde el punto de vista tecnológico, vamos a tener que enfrentar esas realidades. Pongo un sencillo ejemplo para que las personas puedan comprenderlo más fácilmente. Imaginemos que yo soy un diseñador gráfico, trabajo en el área de publicidad, ¿verdad? De la empresa. Y entonces, ¿qué ocurre cuando yo nuevamente regrese, ¿no? Imaginemos que yo he estado mucho tiempo afuera, ahora he regresado, y entonces llego y mi jefe o mi empleador me dice, ¿sabes qué? He adquirido una herramienta digital, es más, hay plataformas en línea que son gratuitas y donde puede realizar los diseños de manera automática, dándole alguna información, algunos elementos. La inteligencia artificial, que ahora está en la gran mayoría de los software en línea, ¿qué ocurre? Que comienzan a hacer ya en la actualidad diseños, ¿no? Entonces el diseñador gráfico, yo como diseñador gráfico digo, wow, o sea, eh, yo ya qué hago, ¿no? Frente a esa situación. Hay plataformas también de inteligencia artificial que hacen los copies, es decir, cuando nosotros vemos en las redes sociales el diseño, ¿verdad? Y que va acompañado con un texto descriptivo en la parte superior o inferior de según la red social. Esos copies también los elabora hoy en día una inteligencia artificial que está disponible de manera gratuita. ¿Por qué? Porque esa inteligencia artificial está aprendiendo, ¿no? Hasta que llega un punto en el cual va a realizar su trabajo de manera óptima, ¿no? ¿Y quiénes le están enseñando? Somos nosotros, los usuarios, los que utilizamos esas plataformas. Entonces va a llegar un momento en que el software ya está óptimo y ya va a dejar de ser gratuito y va a comenzar a cobrar por el uso. Entonces, obviamente, desde el punto de vista empleador, va a decir, bueno, a mí me conviene porque no necesito ya a un profesional tan capacitado o no necesito quizá a una persona eh, para ese puesto. Porque a lo mejor esa tarea de operar esa plataforma, que ya está bastante automatizada, que está bastante práctica de utilizar, es mejor que se lo entregue a otro personal que ya tengo ahí, ¿no? Entonces, veamos ese gran cambio, ¿no? De una persona antes hacía el copy, ahora ya no se necesita. Una persona antes hacía el diseño, ahora ya no se necesita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer todas las personas? De repente, ¿no? En mi propuesta, del 100% del tiempo que dedicamos en la actualidad para distraernos, estresarnos, yo creo que debería reducirse al 50%, para que ese otro tiempo restante, la otra parte, el otro 50%, podemos comenzar a buscar información, actualizarnos. A eso me refería cuando decía pronto, ¿no? Hay que procurar llevar a cabo este proceso de cambio pronto, por propia iniciativa, porque ya el esquema donde el empleador antes, ¿no? Antes de pandemia nos decía, ¿sabes qué? Necesito que tú estés capacitado o capacitada en estas nuevas habilidades, en estas nuevas competencias. En cambio, ahora ya no va a ser así. El empleador está ya buscando las herramientas que le permitan automatizar su trabajo de la manera más práctica posible. Entonces, ¿de quién tiene que venir la iniciativa? Es de cada uno de nosotros, para poder investigar, conocer y poner en práctica
todo lo nuevo que hay y ver de qué manera desarrollar nuevas habilidades para este nuevo esquema que se está presentando. Es muy valiosa tu orientación. Entiendo, para resumir un poco lo que estabas explicando, básicamente hay que capacitarse, hay que prepararse, y cuando dices pronto, no quiere decir que en América Latina vamos a tener un caos en la brevedad posible, sino que vamos a ser de pronto una de las regiones del planeta donde vamos a instaurarnos en esa norma nueva de vida, ese estilo nuevo de trabajo, de estudio y de progreso paulatinamente. Pero para eso entiendo que hay una esperanza. La esperanza es seguir capacitándose y humanizar nuestros negocios, nuestros trabajos, y esa tecnología y esa versatilidad que explicaba Javier va a ser utilizando las herramientas, pero siempre nuestra creatividad, nuestros sentimientos van a estar a la vanguardia y van a estar al frente de todo aquello, porque, estimados amigos, consideramos pues que siempre el ser humano estará por encima de todo, y habrán situaciones donde nosotros todavía como ser humano tenemos que reinar, aunque vamos a un mundo un poquito más globalizado y versátil, que no está mal, pero nosotros tenemos también que poner nuestro punto como ser humano, nuestro trabajo, nuestro sentir, y yo creo que eso lo vamos a ir paso a paso mejorando. Javier, te comento que nosotros llegamos también a muchos hermanos latinoamericanos gracias a Voz de la Diáspora, un medio de comunicación de origen salvadoreño cuyos periodistas están en algunas partes del mundo. Voz de la Diáspora, en esa plataforma nos pueden también ubicar, y por supuesto también en el mundo.hn, otro medio de comunicación que tiene una alianza estratégica con Pulso Panamericano, y también pues gracias a elmundo.hn llegamos al público catracho, me refiero a los amigos allá en Honduras. Nosotros también, Javier, te cuento que cuando tú quieras estar en Ecuador, Equaorium es la compañía de servicios de seguridad privada. Cuando usted esté en Ecuador, en cualquier parte del país, usted marca el 04-238-6292, 04-238-6328, y Equaorium le dará el mejor servicio en seguridad privada en todos los estilos. Y en Nueva York, nuestros amigos latinoamericanos que semana a semana nos honran con su tiempo y también con sus comentarios desde Nueva York, la capital del mundo, New Jersey, que es un estado vecino. En esos dos estados usted puede contratar el bus de fiestas La Chiva Loca. Ahora pues que estamos tan estresados con estos problemas de pandemia, y que afortunadamente en Estados Unidos, en algunas partes, una de esas es Nueva York, gracias al proceso de vacunación, se ha mejorado el sistema sanitario, podemos pues ahora sí celebrar cumpleaños y cualquier otro compromiso social. Usted puede llamar al 347-494-3696 desde cualquier punto de los Estados Unidos, y cuando pase por Nueva York, haga como este servidor. Yo tuve la fortuna de disfrutarlo en la época pre-pandemia. La verdad, pues que por un costo bastante considerable, bastante módico, uno tiene atenciones en su cumpleaños o en cualquier otro evento social con excelente atención y calidad. Están incluidos también el servicio de bartender y un paseo por toda la Gran Manzana o por las partes que ustedes acuerden. Así que ya saben ustedes, amigos, esos son nuestros aliados estratégicos que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes semana a semana con temas importantes. Javier, en tus palabras finales, en breves segundos, algún mensaje y también alguna sugerencia para las personas que todavía en América Latina, por diferentes circunstancias, estamos un poco lejanos a estas realidades. Sí, algo bastante práctico. Voy a dejarle un consejo que son 3 pasos muy sencillos. El primero es informarse.
segundo es investigar y el tercero es ponerlo en práctica. Todo lo que corresponde a la actualidad tecnológica, así sean las personas que crean que no están ligados a la tecnología. Por ejemplo, puede decir una enfermera o una obstetriz, decir, no, mis actividades son meramente manuales, no. Así como también por otras ramas profesionales o cualquier actividad que de repente piensen que no están ligados a la tecnología, no. Definitivamente busquen la actualidad tecnológica. Entonces, lo primero es informarse, ¿no? Buscar, en Internet hay suficiente literatura al respecto, en revistas, en periódicos, en páginas especializadas, de marcas oficiales, en fin, hay muchísimo. Entonces, sí, primero es informarse. Luego, cuando encuentren los temas donde son ya realmente de interés puntual y se está ligado a su desempeño laboral habitual, mucho mejor todavía, entonces ahí tienen que investigar, es decir, ahondar en la información. Y por último, luego de haber recopilado toda esa información, el tercer paso es ponerlo en práctica. No me refiero específicamente o necesariamente a que aprendan una aplicación nueva. No, puede ser eso, pero también la información que obtengamos debemos tratar de llevarla a nuestra realidad laboral y ver de qué manera podemos hacer que cambie algo, ¿no? Y así, en esos tres pasos continuamente, no es sentarse un día o un fin de semana y con eso el lunes decir, bueno, ya estoy actualizado. No es así. La tarea para todos, absolutamente para todos, es hacerlo eso de manera constante, como dije anteriormente, para entrar en el ritmo, porque la velocidad con la cual está avanzando los avances tecnológicos actualmente son rápidos y con la llegada de las nuevas tecnologías, como por ejemplo el 5G, va a hacer que aumente la velocidad aún mucho más. Es por eso que mejor es acostumbrarse a ese ritmo. Informarse, investigar y ponerlo en práctica. Se encuentre donde uno se encuentre, dentro de la realidad donde esté, llevar a cabo esos tres pasos. Ese sería muchísimas gracias por tu información, por tu tiempo. Y solamente antes de despedirnos, si tú me permites, anunciemos también para informarse, para investigar y ponerlo en práctica, podemos tener la asesoría y el acompañamiento de Javier Paredes. En los próximos días, tú estarás dando un seminario, un taller desde Lima para cualquier parte del mundo. ¿Cómo pueden contactarte los amigos que quizás estén interesados en hacer uso de tu orientación? Bien, les puedo facilitar el enlace a un formulario de registro para que una vez que ingresen sus datos yo pueda hacerles llegar o pueda agregarles a la invitación a sus calendarios de tal manera que pueden participar. Pueden escribirme de repente directamente a mi WhatsApp, hablando internacionalmente, el código es 51 para Perú, entonces me agregan con el más 51 977 583 756. Entonces allí yo les puedo enviar el enlace para el registro y ustedes ya pueden participar. La charla es completamente gratuita, va a durar 1 hora el viernes 18 de febrero a las 9 de la noche, hora de Perú, la misma hora también para Colombia y para Ecuador. Es abierto para todos, va a llevarse a cabo vía Meet, vía Google Meet, para que todos puedan participar. La charla es abierta, vamos a ver, mejor dicho, la charla tiene el título de "Tus datos están desprotegidos", es como para entrar en conciencia de que nuestra información la estamos brindando de manera, digamos, una práctica bastante indiscriminada porque no estamos filtrando dónde la dejamos, y dentro de esa charla vamos a tocar muchos temas de lo que corresponde a seguridad, de tal manera que podamos llevar a cabo las mejores prácticas a partir de esa fecha, y espero que todos puedan asistir. Javier, ¿podemos repetir el número? Porque me están diciendo algunas personas, mi director de cámaras en Honduras y otros amigos aquí que están en el estudio donde me encuentro, que si puedes repetir, por favor, el número telefónico. Por supuesto, me agregan al más 51 977
583-756. Más 51-977-583. 756. 753. 6. 6. Entonces, más 51-977-583-756. Ese es el teléfono internacional donde ustedes pueden contactar a Javier Paredes para el evento que tendrá pues lugar el próximo viernes 18 de febrero. 9 de la noche, hora de Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Ustedes pueden ponerse de acuerdo con él y podrán cuadrar el horario de sus respectivos países donde se encuentren. Javier, muchas gracias. Una vez más, pues, reconocemos, Pulso Panamericano reconoce tu orientación y ojalá en alguna oportunidad podamos volver a conversar de la actualidad de estos temas tan importantes. Y a ustedes, amigos, será pues Dios mediante hasta la próxima. Recuerden que este trabajo también pues es gracias al Mundo.hn y a Voz de la Diáspora, medios salvadoreños y hondureños que son medios fraternos de Pulso Panamericano. Vittorio Baste, quienes habla, les agradece su atención, cuídense bastante y será pues hasta una nueva ocasión. Gracias por su atención.